Amén. Abra conmigo su Biblia en el libro de Isaías capítulo 4, versículo 1. Isaías capítulo 4, versículo 1. De todas maneras, Vita me dio un asunto ahí que yo no se lo diera ni a mi peor enemigo. Pero me ha ido muy bien. Isaías capítulo 40, versículo 1. ¿Lo tiene conmigo? Si usted lo tiene, por favor, si me puede ayudar, uniéndonos de pie, honrando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que sus pecados son perdonados, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzado en la soledad, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, que tengo que decir a voces que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Levante sus manos y diga conmigo: Padre, tu palabra es buena semilla. Yo quiero ser buena tierra. Que tu palabra dé fruto al 100% en mi corazón. Haz lo que tú quieras hacer en mi vida hoy. Pídele a Dios: haz lo que tú quieras hacer en mi vida hoy. Háblame a través de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos, Señor, frente a tu pueblo, Señor, que tú eres la vid verdadera y nosotros simplemente somos pámpanos. Separados de ti nada nosotros podemos hacer, Señor. Todo lo que podemos decir o hacer es por tu gracia, por tu misericordia, y solamente a ti daremos toda la gloria y toda la honra. Es que en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra solamente a ti, y te decimos amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. A su nombre. Quiero hablar unos minutos, una palabra. No tengo que predicar muy largo para que usted me pueda entender. Quiero hablar unos minutos bajo el tema: no permitas que el ruido del mundo te impida escuchar la voz de Dios. Dígaselo al que está a su lado, dígaselo serio, dile: no permitas que los ruidos del mundo te impidan escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios nos habla en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 1. El profeta Isaías había declarado una profecía muy poderosa acerca del tiempo del cumplimiento del día de Jehová, de la venida del Señor a la tierra. Y él declara que se va a escuchar una voz en el desierto que va a preparar el camino del Señor. Pero lo que Isaías profetiza en el capítulo 40 se materializa en el libro de Juan capítulo 1 en adelante. La palabra dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo, y dice que esa luz se manifestó y estuvo en medio de nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito de Dios. Ahora, lo que la palabra de Dios dice, bendito sea el Señor, en el Juan capítulo 1 versículo 6, que es el cumplimiento de Isaías, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conocía. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Aquí hay una historia muy poderosa. Juan está en el desierto. Dice la palabra del Señor que él estaba en el desierto, se alimentaba de comida silvestre, se alimentaba de lo que había en el desierto. Pero lo impresionante es que la gente se acerca a él pensando que él era el Mesías, y él lo primero que rectifica es que él simplemente era una voz. Y yo sé que quizá usted ha escuchado muchas veces esta historia. Lo primero que tenemos que ver es la humildad que tenía Juan. A Juan no le interesaba la fama, a Juan no le interesaba el aplauso. A Juan lo que le interesaba era que recibieran aquel de cual él estaba hablando, aquel de cual estaba predicando. La palabra de Dios dice que él era una voz en el desierto. Y yo estoy hablando bajo el tema: no permita que el ruido de este mundo te impida escuchar la voz de Dios. Porque cuando se acercan a Juan, dice la palabra que vienen los fariseos, vienen los seduceos, vienen toda esa gente religiosa con un ruido de religión, con un ruido de hipocresía, con un ruido de política, y le dicen: nosotros estamos esperando un Mesías que nos libre de la mano de los emperadores. Nosotros estamos esperando un Mesías que nos libre de la mano del imperio de César. Y la Biblia dice: ven acá, te hago una pregunta, ¿tú eres Elías? Y él respondió: yo no soy Elías. ¿Tú eres Moisés? Yo tampoco soy Moisés. Ven acá, ¿tú eres el Mesías? Yo tampoco soy el Mesías. Y ven acá una pregunta: ¿quién tú eres? Yo soy una voz que está clamando en este desierto. Yo simplemente soy una voz que está clamando en el desierto. Y lo que me llama la atención era que esta gente estudiaba la palabra de Dios, esta gente oraban a Dios, esta gente estudiaban la Torá, esta gente se levantaban, hacían fiesta de primicia, hacían fiesta de Pascua, estaban esperando al Salvador. Pero cuando la voz de Dios comenzó a decir: he aquí el Mesías viene, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando la voz de Dios comenzó a anunciar el Mesías, el ruido del mundo les impidió escuchar la voz de Dios. Y así está el mundo hoy en día, que el ruido del mundo no les permite escuchar la voz de Dios. A su nombre. Así está esta generación, como en los días de Noé. Dice la palabra de Dios: cuando estemos como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los días de Noé? Hombres se casaban con hombres, mujeres se casaban con mujeres. Un ángel fue a la casa de Lot, y dice la palabra de Dios que quisieron acostarse con el ángel de Jehová. ¿Y cómo estamos hoy en día? Hay un ruido que está anunciando que el Cordero viene a buscar a su iglesia. Y yo vengo a decirte en esta mañana: no permita que el ruido de este mundo te impida escuchar la voz de Dios, porque la final trompeta está a punto de sonar y todo ojo le verá. Siento la presencia de Dios en esta hora. Quiero que te enfoques en unos minutos en esta palabra. Había una voz, pero nadie le estaba escuchando. Cuando Él está ahí, mira esto: cuando el tipo está ahí, dice la palabra que él ve a Jesús venir caminando, y él, cuando se para, esa voz dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice: su aventador está en su mano y él limpiará a su era. Me encanta esta palabra, bendito sea Dios, porque lo primero que esa voz dice: el aventador está en su mano y él va a limpiar a su era. Tienes que entender algo, que uno tiene que entender que como iglesia hay procesos que van a venir a tu vida, que no es porque el diablo se te levantó, es porque Juan lo profetizó. Yo vi el aventador en su mano y él va a limpiar a su era. Por eso tienes que entender que todo judío esperaba a las 6 de la tarde para poder aventar el trigo, porque a las 6 de la tarde era que el viento soplaba fuerte, y entonces el trigo tenía cizaña, el
trigo tenía paja. Entonces a las 6 de la tarde, que es el número de los hombres, dice la escritura según los estudiosos, que agarraban ese tenedor gigante, traspasaban la paja, traspasaban el trigo, y a las 6 de la tarde, cuando el viento soplaba, ellos comenzaban a sacudir el trigo. Porque es que nosotros somos trigo, pero no nos gusta que nos sacudan. Alaba a Dios si puede ahora. No, él dijo, yo vi su aventador y él va a sacudir el trigo, porque cuando el viento sopla, la paja se va, pero el trigo permanece. Alguien está aquí conmigo. Dígale al que está a su lado, si me ves todavía de pie, es porque no soy cizaña, yo soy trigo. Por más fuerte que sopla el viento, yo soy de los que permanecen, yo soy de los que no se mueven. A su nombre sea la gloria. Mire, Pablo, no me voy a salir de esto. Pablo habla claro. Pablo habla en la carta a la iglesia y le dice, se fueron porque no eran de nosotros. Alguien está aquí conmigo. Alguien ha leído esa historia. ¿Y qué dijo Pablo? Porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido. ¿Qué es lo que te está diciendo la palabra de Dios? Que hay sacudimientos que van a venir de parte de Dios, no son de parte del diablo. Porque los altares, y aquí, los altares hay que sacudirlo, la iglesia hay que sacudirla, los liderazgos hay que sacudirla, para que se sepa quién es trigo y quién no es trigo. Cuántas cizañas en los altares, bendito sea Dios, tocando piano y con 2 y 3 mujeres, alaba a Dios si puede ahora. Cuántas cizañas en los altares, cantando a Dios y escribiéndole por WhatsApp a la mujer ajena. No, papito, eso es un problema. Pero bueno, no voy a mencionar nada. Me encantó que me dijo, la gente se sube en pecado a los altares y ellos creen que ellos le están haciendo daño a la iglesia y le están haciendo daño al pastor. No, papito, a ellos es que el diablo se lo va a comer, porque la Biblia dice que el juicio comienza por la casa. El juicio comienza por la casa. ¿Y por dónde empieza? Desde aquí hasta allá. Entonces Juan dice, el aventador está en su mano, él va a sacudir. Entonces hay sacudimientos que vienen a nuestra vida, no porque Dios no nos ama, sino porque Dios está quitando cosas de nosotros, imperfecciones de nosotros. Cuando el viento sopla, no es porque Dios no te ama, es porque Dios está sacudiéndote, porque dice, yo lo tengo que formar, yo le voy a formar el carácter, yo le voy a formar su espíritu, yo quiero formar madurez, pero hay unas cuantas pajitas en él, en ella, que voy a permitir el viento para que la quite. Por eso es que hay gente, bendito sea el Rey de la Gloria, que entran al proceso de una forma pero salen de otra. El proceso no lo mata, el proceso lo perfecciona, el proceso lo limpia, lo purifica. A su nombre. Y mira esto, él dice, yo simplemente soy una voz. Pero lo que me llama la atención es que no escucharon la voz, ni tampoco escucharon aquel de quien la voz hablaba. Ni escucharon la voz, ni escucharon aquel de quien la voz hablaba, porque lo crucificaron y lo pusieron en una cruz. Ahora quiero que entienda algo. Estoy hablando bajo el tema, no permitas que el ruido del mundo te impida escuchar la voz de Dios. Quiero que mire esto importantemente. Dígalo en voz alta, diga, no permitas que el ruido del mundo te impida escuchar la voz de Dios. Tienes que entender algo muy importante, que para tú poder escuchar la voz de Dios, tienes que tapar los ruidos primero. A su nombre, a su nombre. Escúcheme bien esto. Yo voy a pedir, te lo voy a leer para predicar rápido. Jesús le dice a los discípulos, cuando ustedes oren, entren en su aposento y cierren la puerta, y su Padre que lo ve en el secreto lo va a recompensar en público. Señor, tienes que entender algo. Hay 2 voces, 2 ruidos que yo tengo que aprender a callar. Número 1 es el ruido exterior. Si te llevas por el ruido exterior, te va a morir. Si te llevas por el ruido exterior, la gasolina está subiendo. Si te llevas por el ruido exterior, las rentas que están subiendo.
Si te lleva por el ruido exterior, no vas a vivir por fe. Pero Dios te está diciendo hoy, tienes que callar los ruidos del mundo para que escuches la voz de Dios. Porque la voz de Dios es más poderosa que cualquier ruido que el mundo esté emitiendo. Nosotros no dependemos de los ruidos del mundo, nosotros dependemos de la voz de Dios. Y que lo que el mundo que diga lo que quiera decir, mi Biblia dice que iremos de gloria en gloria, iremos de poder en poder. Mi Biblia lo que dice, la voz de Dios lo que dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. No importa lo que el mundo esté diciendo, escucha la voz de Dios, camina por la voz de Dios, que los ruidos del mundo no te impidan escuchar la voz de Dios. Entonces, primer ruido que tenemos que tapar es el ruido del mundo. Si tú no puedes tapar el ruido del mundo, vas a vivir una vida infeliz. Porque siempre se va a meter un ruido. Él es bueno, él es malo, ella es buena y ella es mala. A su nombre sea la gloria. Pero tú tienes que aprender a callar los ruidos del mundo para que puedas escuchar la voz de Dios. Abraham estaba lleno de ruido. Su padre decía que él no iba a tener descendencia. Toda su generación decía que él iba a ser estéril. Pero ¿qué le dijo Dios? Sal de tu tienda y mira hacia arriba, papá. Deja de escuchar ruidos de la tierra y comienza a escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios no te ve estéril. La voz de Dios dice que serás padre de multitudes. Primer ruido que tengo que tapar es el ruido del exterior. Diga conmigo, del exterior. El ruido del exterior es un poco fácil de callarlo. Uno puede entrar a tu cuarto y cerrar la puerta, ¿verdad que sí? Dos, puedes apagar tu celular para que nadie te llame, ¿cierto o falso? Tres, puedes eliminar gente de Facebook también. Sigo, paro. Y así tú tapas el ruido exterior. Pero hay un problema, que después que tú cierras la puerta, tú logras tapar el ruido exterior. Pero el ruido más difícil de tapar no es el exterior, es el interior. Porque muchas veces nos arrodillamos a orar, pero hay un ruido interior que no nos deja orar. ¿Cierto o falso? Muchas veces cerramos la puerta, venimos a la iglesia, pero cuando levantamos las manos, alabamos a Dios en el exterior, pero en el interior hay un ruido que no nos deja alabar a Dios. En el interior hay un ruido que nos limita conectarnos con el Espíritu Santo de Dios. Pero yo vengo a decirle a alguien aquí hoy que Dios te va a dar la habilidad de poder tapar todo ruido en tu interior. Hay mucho ruido en tu interior que podemos tapar. Juan, primer ruido, el ruido del odio. Tú no puedes escuchar la voz de Dios mientras tengas el ruido del odio adentro de ti. Digo, paro. Dice la palabra de Dios, primera de Juan 3:15. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. A su nombre. Entonces nosotros queremos orar, pero hay un ruido interior muchas veces que nos molesta, que decimos yo no soporto, como yo quiero orar, pero el problema es que Onán se me sentó al lado. A su nombre sea la gloria. Y tengo un ruido interior que no me deja orar. Me voy rapidito. Tenemos que tapar el ruido del odio. Número 2, tenemos que tapar el ruido de la crítica. A su nombre sea toda la gloria. Muchas veces no podemos escuchar la voz de Dios porque tenemos tanto ruido de crítica, tenemos tanto ruido de cosas en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que dice Dios, estás tan lleno que necesitas vaciarte. No escucho el amén caro ahora. Su nombre sea la gloria. Y dice Dios, vacíate de la crítica, vacíate de la contienda, haz la paz con todo para que puedas escuchar la voz de Dios. Porque Dios te está diciendo, tapa el ruido de la crítica, tapa el ruido del rencor. Gente que le hicieron algo hace 15 años, hace 10 años, y tienen ese ruido adentro de ellos todavía. A su nombre.
Dios te está diciendo: no permita que tu ruido interior te impida escuchar la voz de Dios. A su nombre. ¿Cuántos saben que los profetas son voz de Dios? ¿Cuántos saben que los profetas son voz de Dios? Esto me acordé ahora cuando el profeta Samuel va a ver a Saúl. ¿Qué fue lo que pasó? Que él le quiere hablar a Saúl y dice: y ese ruido que yo estoy escuchando, ¿qué es lo que es? No, el problema es que ese ruido fueron unos animales que yo traje del reino que fuimos a pelear. Yo le perdoné la vida a los animales, los traímos para la casa, y dice la palabra de Dios que los reprendieron, porque eso no fue lo que Dios le había dicho. Tengo que tapar el ruido, bendito sea Dios, que me está impidiendo escuchar la voz de Dios. Tengo que tapar el ruido del orgullo. Tengo que tapar el ruido de la envidia. Tengo que tapar el ruido del miedo. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: te voy a prosperar? Pero hay un ruido que te dice: si doy el pie y caigo en bancarrota, ay papito. Mata el ruido del miedo y da el paso de la fe. Que Dios bendice los que salen de la barca, no son los que se quedan en ella. Había mucha tormenta, pero Pedro dijo: aunque hay ruido de tormenta, yo voy a sacar el pie de mi barca y voy a caminar por encima del agua, voy a caminar por encima de la tormenta. Tienes que tapar el ruido del miedo en tu vida. A su nombre. Quizá esto no sea para aquí, pero sea para alguien. Mujeres que no se quieren volver a casar jamás porque tienen un ruido. ¿Qué ruido? El esposo que tenía me maltrataba. El esposo que tenía no me trataba bien. El esposo que tenía me traicionó. Y hay un ruido dentro de ella, hay un ruido dentro de él que dice: todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales. Yo vengo a decirte que no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres son iguales. Hay hombres que Dios te lo da, hay mujeres que Dios te lo da. Quita ese ruido y comienza a escuchar la voz de Dios. Alguien está aquí conmigo. Abraham le dice al esclavo: mira, yo no quiero mujer de aquí, pero ve con la voz de Dios y búscame la esposa Isaac. Y dice la palabra de Dios que el tipo encontró una mujer que servía, una mujer que amaba, una mujer responsable, y se la trajo al hombre de Dios. A su nombre. Tú no puedes permitir que los ruidos del mundo te impidan escuchar la voz de Dios. El diablo no quiere que tú escuches voz de Dios. Te lo voy a repetir otra vez. El problema del diablo no es que tú hables con Dios. Al diablo no le interesa eso, papá. A lo que el diablo le interesa es si tú logras hacer que Dios hable. Te lo voy a repetir otra vez. El diablo no le interesa que tú hables con Dios. Lo que el diablo le preocupa es si tú logras que Dios te hable. Porque el diablo sabe que si Dios habla, si hay una voz de Dios sobre tu vida, aunque te caiga, la voz te va a volver a levantar. Aunque te desanime, la voz te va a volver a animar. Aunque te retrase, la voz te va a volver a empujar. Yo vengo a decirte que tienes que vivir por la voz de Dios y no por el ruido del mundo. A su nombre, a su nombre. Hay muchos ruidos que nos impiden escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos saben que esto es voz de Dios? ¿Cuántos saben que esto es voz de Dios escrita en un libro? La Biblia dice que toda palabra es inspirada por... Si es inspirada por Dios, es voz de Dios. Yo le voy a pedir a Iris que me busque rapidito Lucas 8:14. Si usted lo quiere buscar, si no lo puede leer. Lucas 8:14. No permita que el ruido del mundo te impida escuchar la voz de Dios. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Diga que está a tu lado: oyen, escuchan esa voz, escuchan esa palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes y por las riquezas. Ay, Padre, no lo quite, Iri, please. Y por los placeres de la vida, y no llevan fruto. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que viene voz de Dios a ellos, pero el afán, el ruido del afán, sigo paro, el ruido de tener el carro del año, el ruido de tener la mejor casa,
y no está mal. El ruido de tener el mejor traje. Se afanan tanto, sigo paro. Se afanan tanto que se buscan 3 y 4 trabajos y no tienen tiempo para ir a la casa de Dios. Yo vengo a decirte, no dejes que el afán del mundo te impida escuchar la voz de Dios. Porque cuando tú tienes voz de Dios, tú tienes la unción de Isaac, que donde pone los pies los pozos se abren. La bendición fluye a su nombre. El afán, la riqueza y los placeres, ¿qué hacen? Ahogan la voz de Dios en la vida de ellos. Señor, el mundo está lleno de gente que tienen voz de Dios. Digo, paro. El mundo está lleno de gente que tienen voz de Dios. Que Dios te diga hoy, tú vas a ser pastor. Dile al que está a tu lado, eso no es garantía. Ay, Padre, que me metí en un lío ahora. Que Dios te diga ahora, tú vas a ser un salmista. Dile que está a tu lado, eso no es garantía. Sigo paro. Que Dios te diga hoy, tú vas a ser un profeta, eso no es garantía. Diga, pastor, dame Biblia. No te diga que es tan serio. Diga, pastor, dame Biblia. ¿Quién tú eres para cuando yo le hable al faraón? Ve y dile que yo soy Jehová tu Dios, yo soy el que soy. Y tú vas a libertar a este pueblo de las manos de faraón y lo vas a introducir en la tierra que fluye leche y miel. Pero la irresponsabilidad de Moisés lo llevó a golpear la tierra por la presión del pueblo. Y Dios le dijo, papito, tú vas a entrar en la tierra. Yo sé que yo lo había prometido, pero sube a la montaña porque la vas a ver de lejos, pero no vas a entrar en ella. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces no permites que nada, que no haya presión, que no haya ruido. ¿Qué fue lo que hizo a Moisés golpear la peña? El ruido. Queremos agua. No hay problema. ¡Pah! Ok, te va a salir caro, papito, dejarte llevar por el ruido del mundo y no haber escuchado la voz de Jehová tu Dios. Porque la voz de Dios no dijo que la golpeara, la voz de Dios dijo que tú le hablaras. Aleluya. Entonces tú no puedes llevarte por el ruido del mundo, tienes que escuchar la voz de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, el que te da la palabra es responsable de cumplirla, es responsable de responder. ¿Alguien está aquí conmigo? Si la voz de Dios te dice vete a África, pues váyase para África. Si la voz de Dios te dice vete de Estados Unidos, pues váyase de Estados Unidos. Porque el éxito de un hombre no está en los bienes que él posee, está en escuchar la voz de Dios. Y acá se termino. Cosas que ahogan la palabra de Dios. Las preocupaciones. No hay nada más fuerte que el ruido de estar preocupado. ¿Cuánto le pasa eso a veces? ¿Cuánto le pasa eso a veces? El ruido de estar preocupado ahoga la palabra de Dios. Y dice Dios, no te preocupes por el ruido del mundo, porque la voz de Dios está sobre ti. La voz de Dios está sobre ti. Entonces, rapiditamente, el diablo lo que emite es ruido. Dios lo que emite es voz. Cuando Dios crea el mundo, dice la palabra de Dios que la voz de Dios le dijo a Adán: de este árbol no puedes comer. Puedes disfrutar de todo, pero no puedes comer de este árbol. Pero vino el ruido de la serpiente. Y cuando viene el ruido de la serpiente, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que la serpiente viene a él. ¿Y qué hizo? La engañó. Todo ruido de este mundo viene para engañarte, para que tú no te mires como te tienes que mirar, para que tú no te veas como te tienes que ver. El ruido del mundo va a decir que eres una fracasada,
La voz de Dios dice que eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El ruido del mundo dice que eres una fracasada. La voz de Dios dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece. Usted no está diseñado para vivir. Por eso usted ve un Pablo que estaba loco. El tipo está preso, pero le manda una carta diciendo: sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia, en todo y para todo yo estoy preparado. Todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece. A mí no me fortalece tener una mesa con comida. A mí no me fortalece tener $20,000 en el banco. A mí lo que me fortalece es la voz de Dios, la palabra de Dios. A su nombre. Entonces no puedo permitir que el ruido del mundo me impida escuchar la voz de Dios. Dígale que está a su lado: la voz de Dios no la puede escuchar todo el mundo. Pregúnteme quién la escucha. Pregúnteme quién la escucha. Juan capítulo 10, versículo 27. Lo están buscando, como lo están buscando, vamos a esperar. Juan, ahí está. Juan capítulo 10, verso 27. ¿Qué dice ahí? Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Quién es el que escucha la voz de Dios? Las ovejas. Y me siguen y nadie las arrebata de mi mano. Cuando tú tienes corazón de oveja, tú vas a escuchar la voz de Dios. Yo lo prediqué hace como 2 años bajo un tema tajú, no sé cuántos se acuerdan. Las ovejas son miopes. Las ovejas no se pastorean por lo que ellas ven. Las ovejas se pastorean por lo que ellas escuchan. Ellas no tienen la capacidad de ver a cierta distancia, pero si el pastor las llama de lejos, ella dice: esa es la voz de mi pastor que me está llamando. Y Dios te está diciendo: no dejes que el ruido del mundo te impida escuchar la voz de Jehová, que es tu pastor, porque Él te va a guiar a pasto firme. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle y sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu voz estará conmigo, y tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Diga el que está a tu lado: la oveja escucha la voz. ¿Daño la prédica o le gusta así? Dígame, ¿la daño o no la daño? La daño. Hay gente que me ha dicho: no, es que usted, pastor, usted es muy fuerte, usted es muy serio y usted no ama. Sigo paro. Y el pastor tiene que dar la vida por las ovejas. ¿Cuánto le gustan ese verso? ¿Cuánto le gusta ese verso? Sí, porque la gente lo que quiere es matar al pastor. Sigo paro. No, como dice Onán, esa gente no está aquí hoy. De corazón se lo digo. Sigo paro. Pregúntame, ¿cuál es su respuesta, pastor? Mira, ok, si me va a leer el verso, léemelo bien. Porque el pastor da su vida por sus ovejas. Primera pregunta: ¿tú eres mi oveja? Porque si tú eres mi oveja, tienes que escuchar mi voz. No, tan serio ahí, tan serio. Es que esa es la parte que le arrancamos. A su nombre sea la gloria. El pastor da la vida por aquella oveja que le escucha, por aquella oveja que es obediente. A su nombre sea la gloria. Claro que el pastor tiene que quitarse la comida, la ropa, lo que sea, pero es por aquella oveja obediente. A su nombre. Y hace 2 años prediqué con el tema tajú, que lo vea que no obediente que le hace el pastor, le parte la pierna. Pero me voy de ahí porque eso no es la predica de hoy. A su nombre. Diga que está tú lo escucha la voz de Dios. El salmista dice: me guiará por senda de justicia. Qué lindo cuando escuchas la voz de Dios. Es seguro, tan serio, con lo contentos que estaban. Cuando escuchas esa voz, no importa el ruido. Mira lo que el tipo está diciendo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. El valle de la sombra y de la muerte era donde habían leones, donde habían osos. Y el tipo está diciendo: los lobos que aúllen si quieren aullar, los leones que griten si quieren gritar. Mientras yo escuche la voz de Jehová mi pastor, yo no temeré mal alguno. A su nombre sea la gloria. Ya voy a comenzar a terminar. Este mundo
te va a emitir mucho ruido. Pero tú tienes que caminar por la voz de Dios. Si tienes voz de Dios, lo tienes todo. Todo. Sigo paro. Si tienes voz de Dios, lo tienes todo. Después que Dios habla, ya Dios habló. Señores, Dios. Si el hombre escribe, el hombre puede borrar. Pero después que Dios escribe, Dios no puede borrar. O sea que, por eso yo siempre le he dicho, lo peor que le puede pasar a un hombre, pregúnteme qué es. Que Dios le dé una palabra. Y lo mejor que le puede pasar a un hombre, pregúnteme qué es. Que Dios le dé una palabra. Pastor, ¿por qué? Porque todos nos gustan palabras. Que Jehová me diga que me va a usar. Eso es lo mejor que te puede pasar. Pero a la misma vez lo peor. Pregúntame por qué. Porque la Biblia dice que la palabra no vuelve a él vacía, sino que ella tiene que cumplir el efecto por el cual ella fue enviada. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Dios mira y dice: espérate un momento, que esta cabezona, este cabezón, yo le di una palabra y ella no está caminando de acuerdo a la palabra. Y que dice Dios: mi palabra no puede volver vacía. Yo la voy a meter en un desierto. Yo lo voy a meter en un desierto hasta que ella entienda y camine de acuerdo a la palabra. Pero Dios no te va a soltar hasta lo que Dios habló de ti se cumple en tu vida y en tu familia. Si no, pregúntale a Jonás. Se fue corriendo: tranquilo, papi, que hay un pez que te va a tragar y no te va a masticar. ¿Tú quieres ser profeta? Pues no te vayas para Tarsis, para Nínive. No, Jehová, yo me voy cuando me dé la gana. No, papá, es que el que le sirve a Dios no es dueño de su voluntad. No es para Tarsis, es para Nínive, que dice la voz de Dios. Entonces, regularmente hay peces que nos tragan no por el diablo, sino por Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque el ruido del mundo que decía, Jonás le llaman el profeta patriota, porque Jonás no quiere ir a predicar a Nínive, porque había una profecía que decía que los ninivitas iban a llevar cautiva a los israelitas. Y el profeta patriota que dice: estos ninivitas que se lo lleve el diablo, pero yo no les voy a profetizar. Pero me encanta algo de Dios, que cuando el tipo va y profetiza, dice que él predicó 40 días y se fue y se sentó debajo de una calabacera esperando la destrucción de los ninivitas. Y dice que salió una calabacera y le dio sombra, y él se alegró en esa sombra. ¡Ay, Dios de gloria! Y cuando dice la palabra que esa calabacera le daba sombra, dice que a la calabacera le cayó gusano, y cuando le cae gusano él se enoja y comienza a maldecir. Y dice Dios: papito, una pregunta. ¿Tú sembraste la calabacera? ¿Tú trabajaste en la calabacera? Si tú no trabajaste, no te enojes con ella tampoco. Todos esos ninivitas que tú quieres que se mueran, yo fui el que los creé a todos. Ellos no morirán, sino que van a vivir. ¿Alguien me está entendiendo ya aquí? Hay gente que puede estar esperando tu fracaso y no lo van a ver, porque Dios ha invertido demasiado en tu vida como para dejarte a la mitad del proceso. Lo que Dios comenzó en Centro Familiar Casa de Dios en Memphis, Dios lo va a terminar. Dios no deja nada a mitad. Lo que Dios empieza en ti, Dios lo va a terminar. Dígale que está a tu lado: tengo voz de Dios todavía. Ya casi voy a terminar. Mire, por eso, aunque usted no lo vea así, entre más te despidas del ruido del mundo, más vas a calificar para servirle a Dios. Pregúntame por qué. Hay un ejército de judíos con espada, experto en guerra, experto en batalla, y hay un filisteo haciendo ruido. Por 40 días haciendo ruido. ¿Quién venía a pelear contra mí? ¿Quién se atreve a salir? Y la gente tenía miedo por causa del ruido. Pero después de 40 días llega un tipo que no había escuchado ruido porque estaba pastoreando ovejas. Entonces los que habían escuchado el ruido tenían miedo, pero el que estaba escuchando voz de Dios estaba listo para derrotarle la cabeza a Goliat.
Y cuando el tipo llega, ¿qué fue lo que hizo Goliat? ¿Qué fue lo primero que hizo? Ruido. Pero ¿quién es este muchachito que traen para enfrentarme a mí? Dígale que está a tu lado, eso es ruido. Eso es ruido. Porque el diablo siempre va a hablar palabras contrarias a lo que tú eres. Porque una cosa es lo que el diablo dice y otra cosa es lo que el diablo sabe que Dios va a hacer contigo y que Dios dice de ti. Y cuando él empieza a emitir ruido, ¿qué hizo David? A palabras necias, oídos sordos. Mira, te digo algo, papá. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Tú no desafiaste a este joven, tú desafiaste la voz de Dios, tú desafiaste al Dios de Israel, y hoy las aves del cielo van a comer tu carne. Entonces el diablo siempre va a hacer ruido. Ya casi termino. El diablo siempre va a hacer ruido cada vez que Dios te va a bendecir, porque el diablo sabía que ese era el día de su promoción. Sigo, paro. Por eso comenzó a hacer ruido. Por eso le voy a decir algo. Yo iba a Honduras a predicar una vez, y cuando voy a Honduras, a la embajada en Chicago, yo no le recomiendo que vaya a Chicago a nada. No amo Chicago yo. Y cuando voy humildemente, residente en Estados Unidos, no problem. ¿Quién se va a ir? No se sienta mal, ¿ves? No se ofenda. Honduras es un país hermoso. Pero yo no me voy a ir de Estados Unidos a vivir por Honduras. Si me voy es para Cuba, ¿verdad? Y cuando yo voy, me dicen, no te vamos a dar visa. Mire para atrás, no hay visa para usted. Y cuando salí, el Mercedes-Benz que tenía no me prendía. Le pegué el cable y comenzó a echar humo. Eso era un desierto para mí. Y yo, el profeta me había dicho que yo iba a Honduras. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Pero recuerdo que en esos días hablaba con un hombre de Dios, y yo le dije, yo creo que Dios no quiere que yo vaya a Honduras. Y ¿sabes qué me dijo? No, el hecho de que haya presión no significa que Dios no quiera que tú vayas. Y ese es el problema de nosotros, que cuando escuchamos ruido pensamos que quizás no es la voluntad de Dios. Señores, a veces la principal señal de que una relación es de Dios es la tanta guerra que tiene. A veces la principal señal de que un matrimonio es de Dios es la tanta guerra que se le opone al principio. A veces la principal señal de que un ministerio es de Dios es la tanta guerra que se le opone al principio. No deje que los ruidos impidan que escuchen la voz de Dios. Y para ya cerrar, Jesús está en la barca. Con otra más término, Jesús está en la barca y hay un ruido que va a partir la barca. Pero Jesús no permitía que el ruido exterior afectara su interior. A su nombre. A su nombre. Todo el mundo estaba turbado, pero Jesús tenía paz interior. No dejes que nada te quite tu paz interior. No dejes que ningún ruido exterior te quite tu paz interior. Y esta palabra sí me voló la cabeza. Y con esto voy a comenzar a cerrar ya. Y la voy a buscar que usted la lea para que vea que es poderosa. Jeremías 38, 19. Mire qué palabra. Jeremías 38, 19. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor. ¿Qué tenía? Miedo, temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Babilonia había venido para llevarse cautivo a Israel, y el rey de Israel tenía miedo
¿Por qué? Porque venían a traerles rumores. Los babilonios vienen. Hay judíos que se han vendido a los babilonios. De los que están contigo en el palacio, esos mismos quizás te van a entregar y el rey te va a arrancar la cabeza. Pero en el versículo 20, mira qué joya más poderosa esta. En el versículo 20, y dijo Jeremías, póngase de pie, no voy a predicar más, llévate esta palabra a tu casa. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora, alguien lo puede gritar, oye ahora. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. El tipo tenía miedo, lo tenían sitiado, me van a matar, me va a arrancar la cabeza. Y Jeremías le dice, escucha voz de Dios, no morirás sino que vivirás. Señores, el error del diablo es cuando Dios abre su boca. La tierra estaba desordenada y vacía hasta que hubo voz de Dios en la tierra. Hasta que una voz dijo, sea la luz. Hasta que Dios dijo, sea las estrellas. Hasta que Dios dijo, sean los peces. Cuando hay voz de Dios, el milagro se materializa. Cuando hay voz de Dios, la puerta cerrada se abre. Diga conmigo, todo lo que yo necesito es tener voz de Dios. Todo lo que yo necesito es tener voz de Dios. A su nombre, a su nombre. Saúl perdió la corona por no escuchar la voz de Dios. Porque cuando el profeta llega, dice que él comenzó a escuchar el ruido del pueblo y tenía miedo. ¿Y qué hizo? Levantó un sacrificio y vino a la voz de Dios y le dijo, Saúl, locamente has hecho. Hoy tu reino ha sido arrancado de ti y se le van a entregar a un hombre que tiene el corazón conforme al de Dios. Saúl perdió el reinado. ¿Por qué? Porque escuchó el ruido del mundo y no escuchó la voz de Dios. Pero David nunca dejó escuchar el ruido del mundo, sino que siempre escuchó la voz de Dios en su vida. Así que no vivas por el ruido del mundo, vive por la voz de Dios. No vivas por el ruido del mundo. Mire eso. Mandan 2 espías a reconocer la tierra y vienen 10 de ellos haciendo ruido. Esta tierra se traga. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el ruido que ellos metieron? ¿Esta tierra se traga a sus moradores? Le voy a hacer una pregunta. De Génesis a Apocalipsis, ¿cuándo usted escuchó que esa tierra se tragó a alguien? ¿Cuándo usted escuchó que esa tierra se tragó a alguien? Jamás. Era simplemente ruido. Pero Josué y Caleb tenían voz de Dios y dijeron, nosotros nos los comeremos como pan, porque la voz de Dios dijo que esta tierra es nuestra. Wow, qué palabra, qué poderoso es Dios. Me encanta, y con esto sí que termino. Cuando el hombre de Dios, los espías van a reconocer la tierra, ellos estaban buscando estrategia y se quedaron en casa de una prostituta. ¿Y qué dijo la prostituta? Usted lee Biblia. Mire, todo este pueblo sabe que Jehová le entregó esta tierra a ustedes. Todo este pueblo sabe que hay voz de Dios y que esta tierra, aunque tiene muro fuerte, la voz de Dios dijo que toda Canaán le pertenece a ustedes. Y yo vengo a decirte que si la voz de Dios dijo que te va a ir bien, a ti te va a ir bien. Si la voz de Dios dijo que en este año, alabado sea Dios, cosas van a suceder, vive por lo que la voz de Dios dice y no por lo que dice el ruido del mundo.